presentación, pero ya todos la conocéis, entonces no me voy a extender mucho porque después tampoco quiero robar tiempo al programa. Raquel Martínez, además de coordinar el proyecto este que nos trae hoy aquí, nos permite que estemos aquí reunidas, es profesora contratada doctora aquí y nos va a presentar hoy un trabajo sobre nuevas pautas de privatización del trabajo familiar de cuidados, así que sin más. Gracias, Antía. Bueno, Antía, gracias por participar en la coordinación de este seminario. Gracias a vosotros como asistentes, algunos medios obligados con el máster de migraciones internacionales. Así que bienvenidos a aquellos que os hayáis incorporado en esta sesión de tarde. Bueno, yo he preparado una presentación que, como ha comentado Antía, se titula Nuevas pautas de privatización en el trabajo familiar de cuidados y que pretende recoger algunas de las experiencias o de las nuevas estrategias que se están produciendo en los hogares, en el trabajo de cuidados que se realiza en los domicilios, ¿no? En los últimos años ha habido bastantes cambios que han modificado las pautas bajo las que tradicionalmente o clásicamente se desempeñaban los trabajos de cuidados y de asistencia en los hogares. ¿Cuáles son esas pautas? Algunas han sido comentadas a lo largo de la mañana, pues el envejecimiento de la población, el aumento de personas dependientes, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, algunos fenómenos sociales clásicos que han marcado la evolución de las sociedades occidentales en los últimos 50 años, y otros que son un poco más novedosos, pero que han venido acompañados de estos procesos, como son nuevas gestiones del tiempo del ocio y del espacio doméstico entre hombres y mujeres, etcétera. Una serie de cambios que invitan o han invitado a que se reorganicen cómo se gestionan los cuidados dentro de las familias. Y es que hablar de cuidados y hablar de organización de los cuidados en los hogares es hablar de todos estos fenómenos sociales, ¿no? Por lo tanto, estamos ante... intentamos abarcar un fenómeno que parece que muy simple y muy cotidiano, y como decían algunos por la mañana, incluso parece que vulgar, que es hablar de cómo nos organizamos en nuestro hogar y de cómo se organizan los cuidados, pero que al fin y al cabo recoge esa forma de organización, los cambios más fundamentales con los que se han visto implicadas las sociedades occidentales, y entre las cuales se encuentra la incorporación de las mujeres, como decimos, al mercado laboral y la escasa responsabilidad de los hombres en adquisición de las tareas reproductivas, ¿no? Si hay algo, parece que en los últimos años estos cambios en el hogar han venido producidos, como digo, por aumento de personas dependientes, mayor carga, eso no es malo, ni mucho menos, ¿no? Pero induce una mayor carga de cuidados porque vivimos más años y más probabilidades de vivir pues, con una diversidad funcional o con problemas para poder ser autónomos en nuestra vida diaria. Otro proceso, cada vez hay menos mujeres, que eran las personas que tradicionalmente y actualmente también se dedican a los cuidados dentro de los hogares, por unas causas o por otras parece que les toca siempre estas tareas de asistencia, y por lo tanto cuando se modifican las formas familiares, pues por ejemplo, no solamente con la introducción de sus trayectorias profesionales y de trabajos remunerados, sino que hay menos hijos, cada vez vivimos más lejos de nuestros hogares de origen, lo cual significa que no vamos a estar tan cerca para cuidar a las personas que nos necesiten dentro de nuestros hogares, etc. Toda una serie de procesos sociales que han invitado a que se produzcan una serie de organizaciones en la gestión de los hogares. Y estas reorganizaciones, hablar de cómo se reorganizan los cuidados, es hablar también de cómo se valora a las personas en las sociedades. Una sociedad que valora, hablar de esto significa también hablar de cómo valora la sociedad a las personas. Si vivimos en una sociedad que valora los cuidados, vamos a vivir en una sociedad más justa y más equitativa que aquella sociedad que no lo valore. Si nosotros podemos saber en qué tipo de sociedad vivimos, simplemente sabiendo cómo se organizan los hogares en los cuidados, cómo se organizan nuestros hogares. ¿Hay un equilibrio de generaciones para cuidar? Pues no. ¿Hay un equilibrio entre sexos para cuidar? Pues tampoco. ¿Participa el Estado? ¿Es responsabilidad en parte del Estado de esos cuidados? Pues muy poco, ¿no? Y todo eso nos va definiendo el tipo de sociedad en la que vivimos. O sea, que estudiar los cuidados no es algo que parezca sin importancia, cotidiano y sin relevancia, sino que realmente es algo realmente relevante en nuestras vidas porque habla de nuestro bienestar y de vivir de manera libre, enfocando nuestras capacidades, ¿no? Porque quien nos cuida nos permite
tener una mayor capacidad para desarrollarnos como personas. Los estados que favorecen las capacidades de los individuos son estados que le dan mucha importancia a los cuidados, y aquellos que no, pues son aquellos en los que arréglatelas como puedas, ¿no? Que es más el modelo en el que nosotros vivimos. Bueno, pues últimamente en España, a pesar de que a lo largo del tiempo y todavía hoy en día vivimos en una sociedad familista, en el terreno de la asistencia personal, en donde la familia es la principal responsable de los cuidados, en los últimos 10-15 años se han vivido dos cambios muy relevantes en la experiencia de la atención personal en los hogares. La primera viene dada por el desafío que ha planteado el envejecimiento de la población y la carga de cuidados en los domicilios a las políticas públicas. Y de ahí la aparición en el año 2006, bueno, la introducción en el año 2007 de la Ley 39/2006, conocida como Ley de Dependencia, y que yo, para abreviar en la presentación, he ido poniendo como la PAF. Ese es uno de los cambios fundamentales que se han vivido en España. Y es fundamental porque se introduce por primera vez un sistema de cuidados de larga duración en donde el Estado reconoce que necesita o que requiere una responsabilidad pública, y en donde además se reconoce que eso se hace porque no solamente ha aumentado el envejecimiento de la población, sino que las mujeres han vivido nuevas experiencias en valores y consideran que tienen que continuar con su trayectoria profesional. Es la primera vez que se reconoce en una normativa, se visibiliza esa situación, ¿no?, en nuestro país. Y eso ha introducido una serie de cambios en la gestión de los hogares. Vamos a ver en qué medida puede cambiar o no, pero en principio al sistema tradicional de cuidados en nuestro país. ¿Por qué? Entre otras causas, bueno, pues porque introduce un nuevo catálogo de servicios sociales y de prestaciones económicas que directamente van a incidir sobre las personas que prestan los cuidados de manera principal en los hogares. Y por otra parte, el segundo cambio, que aparece con anterioridad a la paz, que aparece a finales de los años 90 y que se consolida ya a lo largo de todo el 2000, es la privatización de los cuidados en los hogares mediante la contratación de cuidadores no profesionales, fundamentalmente cuidadoras no profesionales, y el régimen de contratación primordial es el servicio doméstico, es decir, la contratación de mujeres empleadas de hogar como asistentes a domicilio que se dedican a la asistencia personal de adultos dependientes, de niños, de personas enfermas o con discapacidades o con necesidades de cuidados más severas, ¿no?, más amplias. Bueno, todo eso ha modificado, por lo tanto, como digo, los cuidados a domicilio. ¿Cómo se expresa eso en cambios en la gestión de los cuidados en los hogares? Bueno, el familismo sigue siendo lo básico, es decir, la familia sigue siendo la principal prestadora de atención, pero ahora el familismo tiene nuevas formas de expresión. ¿Cuáles son esas nuevas formas de expresión? Pues una, la contratación de personas en el servicio doméstico, como digo, la mercantilización de los cuidados. ¿Por qué es una nueva expresión del familismo? Porque ahora eso te permite contratar un cuidador no profesional en el hogar, te va a permitir mitigar o suavizar la carga de cuidados que tienen los parientes, por un lado, pero la gestión sigue respondiendo o sigue siendo parte de la familia. Por lo tanto, hay un cambio importante porque mitiga o suaviza la carga de cuidados, pero es una nueva expresión de familismo. De hecho, en las sociedades que más se privatiza el cuidado a través del servicio doméstico son en aquellas sociedades en donde la familia tiene más implicación en los cuidados, como son todos los países de Europa del Sur, Italia, Grecia, Portugal y España. Yo planteo ahí una pregunta: ¿se ha modificado nuestra cultura de cuidados? Pues en parte puede ser que en algunos momentos sí, puesto que en algunas, sobre todo en las capas obreras o entre las clases medias y también entre las clases altas, todavía no está bien visto siempre tener una persona que te cuide contratada, ¿no? La persona mayor prefiere que sea alguien de la familia, el familiar también prefiere hacerlo él, sobre todo las mujeres. Parece que como más interiorizado, ¿no?, en su socialización, el efectuar estos cuidados como algo obligatorio moralmente, ¿no?, de lo que hemos hablado también esta mañana. Y en segundo lugar, el familismo ha encontrado una nueva forma de expresión a través de la ley de dependencia, sobre todo a través de la promoción de una de las prestaciones económicas de la ley, que realmente la ley de dependencia es la ley de esta prestación económica, porque la mitad de los usuarios de la ley cuentan o se les ha otorgado la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y no profesional, y por lo tanto podemos decir
que la PAD, la Ley de Dependencia, en definitiva, ha significado la promoción de esta prestación económica que con anterioridad a la ley no existía. Aparece con ella en el año 2007, ¿no? Y ha desvirtuado la filosofía de la ley, puesto que en un principio se reconocía que tenían que potenciarse los servicios sociales por encima de las prestaciones económicas, si bien posteriormente, como muchos sabemos, pues ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Se ha potenciado la prestación económica. ¿Eso en qué se ha convertido? Pues ha tenido dos efectos sobre la gestión de los cuidados importantísimos. La primera, ha incidido directamente sobre el familismo. ¿Por qué? Porque se trata de esa prestación económica, se otorga en forma de subsidio al cuidador o cuidadora principal en el hogar, pariente, con lo cual requiere o puede modificar cómo se estaban gestionando los cuidados en los hogares. Porque ahora, si tú cobras un subsidio, pues habrá personas que a lo mejor ya no se responsabilicen de esas tareas, o que tú te responsabilices de otras muy distintas de las que hacías antes, ¿no? Y todo eso va a promocionar cambios en el hogar. Y por otra parte también incide directamente con la privatización. ¿Por qué? Porque muchas familias utilizan ese salario que está otorgado para compensar los cuidados en los hogares, se utiliza para contratar a cuidadores no profesionales, habitualmente mujeres en situación irregular, inmigrantes en el servicio doméstico, con lo cual el sector público de cuidados de larga duración está promocionando una economía sumergida en torno a los cuidados, ¿no? Y esa es la segunda, digamos, efecto que tiene sobre la gestión de los cuidados en los hogares. Bueno, esta tabla no es una tabla, que es una tarta, ¿no? Más bien, esta tarta refleja claramente, voy a apagar aquí un momentito la luz porque me refleja directamente y no puedo verlo bien. Bueno, ahora voy a andar con todas hasta que me toque la que es. Ahí. Así, si alguien se queda dormido, no lo vemos, lo dejamos mezclado entre la multitud, ¿no? Bueno, pues como podemos ver en esta tabla, otra vez en esta tarta, vemos que aparecen quienes cuidan, ¿no?, a las personas en situación de dependencia con diversidad funcional. ¿Quién es el cuidador principal? Bueno, pues vemos que principalmente la pareja y las hijas siguen siendo las principales cuidadoras, ¿no? La familia me parece que está en torno a un 85-86% más o menos, no sé exactamente la cifra, pero por ahí, ¿no?, que son los cuidadores principales. Y eso es elevadísimo, ¿no? El 86% de las familias cuidan por sí mismas a una persona mayor. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues que vemos que hay una parte del redondel que se ha agrandado bastante, que es el de la contratación de empleados de hogar, la participación de personas empleadas de hogar en los cuidados personales, en los domicilios. Y esa cifra llega al 8% como total general del Estado, pero que incluso si lo hacemos por edad puede ser más relevante si tenemos en cuenta solo a las personas mayores. Por ejemplo, se estima que el 10% de las personas mayores ya tienen a una persona contratada como empleada de hogar para efectuar los cuidados en sus casas. Claro, podemos decir, pero bueno, yo a veces veo esto y digo, pero es que yo he dedicado 10 años de mi vida a estudiar los cuidados y a la privatización, y es que realmente la incidencia de la privatización es muy pequeña, porque es tan solo el 10% de las familias, ¿no? Pero esta es pequeña, pero la incidencia que ha tenido sobre otros fenómenos sociales ha sido muy relevante, y entre ellas los procesos migratorios. Ha sido tan relevante que tan solo ese 10% de privatización ha generado un modelo migratorio altamente feminizado y latinoamericanizado de recepción de llegadas a España por las necesidades de importar mano de obra de mujeres que trabajen en el cuidado en el servicio doméstico. Y eso es muy relevante, porque tan solo con esa privatización del 10%, démonos cuenta que en los últimos años han llegado 2 millones de mujeres a nuestro país. Y eso es importante. Es importante. ¿Por qué? Bueno, no es que todas trabajen en el servicio doméstico, pero se considera que el servicio doméstico y el cuidado de personas mayores es la vía de entrada al mercado laboral de las mujeres extranjeras en España. Es muy raro que uno entrevista a una mujer inmigrante y no haya trabajado como primer empleo en el cuidado de personas, ¿no? O que no siga cuidando hoy en día, pero aquellas que ya no están trabajando en este sector sí han comenzado su entrada al mercado laboral cuidando a alguien, ¿no? Y ahora que he estado haciendo trabajo de campo sobre el retorno, ¿no?, de mujeres migrantes a sus países de origen, y en concreto en el caso de boliviano, se ve con claridad, todas ellas todas las que entrevisté habían trabajado cuidando personas mayores en España, ¿no? ¿A qué te dedicabas en España? A cuidar un abuelo. No, nosotras cuidamos abuelos, o sea, ya es como, ¿no?, la actividad extensiva hacia la persona, como que no hay otra, ¿no?, en el país. Y eso se reconoce
entre las propias mujeres migrantes, ¿no? O sea, el impacto que ha tenido esta escasa privatización sobre otros fenómenos sociales, imaginémonos cuando esto sea la privatización más elevada, ¿no? Decimos que es pequeño, sí, es pequeño, pero fijémonos que ya hay más cuidadoras principales empleadas de hogar que hijos varones, con lo cual ya estamos diciendo que los mayores ya confían más en un empleado doméstico que le efectúe los cuidados que a lo mejor entre los propios hijos, ¿no? Y eso también es relevante, ¿no? La escasa incidencia que todavía tienen los hombres en las tareas reproductivas y en las tareas de cuidados, ¿no? Bueno, este fenómeno de la privatización todavía es un fenómeno, como decía también Laura por la mañana cuando se inauguraron las jornadas, es un fenómeno novedoso. Y es verdad, porque realmente, ¿desde cuándo se ha empezado a estudiar esto? Bueno, yo recuerdo que creo recordar que el primer trabajo que yo leí sobre el caso de España en torno a los cuidados y a la privatización, y su relación con el modelo migratorio, es en el año 2004-2005, en un estudio del Inserso, en donde escribían varios autores, que se titulaba Cuidados a la dependencia e inmigración, o Cuidados de mayores e inmigración, ¿no? Y ahí se recogía por primera vez, me acuerdo perfectamente, porque hacían una comparación entre varias comunidades autónomas, que eran Madrid, Valencia, Cataluña y no me acuerdo qué, País Vasco me parece, donde se comparaban cómo eran los modelos de cuidados y cuál era la incidencia que estaba teniendo la privatización. Me acuerdo perfectamente porque cuando lo vi dije, pues aquí se va mi tesis, ¿no? Porque era lo mismo, solo que en Galicia y en Navarra, dije yo, por lo menos no me han tocado las dos comunidades autónomas en las que yo tenía preparada mi disertación, ¿no? Y en ese proceso, ya se veía en ese proceso que en España es muy diversa y que en estos temas de privatización y de modelo migratorio no podemos hablar únicamente en términos regionales, en términos generales, sino que a veces hay que ir hacia la territorialización de los cuidados y de la provisión de los cuidados. Y tal es así que bueno, pues para que no me volviese a pasar, pues ya incluía todas las comunidades autónomas y dije, así ya no me pisan ni me saltan ninguna. Y ahora en este proyecto, uno de los objetivos principales o generales es precisamente comparar cómo es la provisión de cuidados en cada una de las comunidades autónomas, proceder a su clasificación y ver qué incidencia tiene la privatización en los cuidados y el modelo migratorio, por supuesto, en ese proceso, ¿no? Y es que España es muy diversa, su cultura de cuidados es muy diversa, incluso entre las mismas regiones. No tenemos más que ver lo que decía Begoña por la mañana, ¿no? Tenemos sistemas familiares diversos dentro de una comunidad autónoma que tampoco es que sea extensivamente, geográficamente muy amplio, Navarra, ¿no? que es pequeño, y ahí conviven dos sistemas familiares, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que en sociología, aunque utilizamos términos generales y también la literatura académica científica siempre se ha basado en estudiar los regímenes de cuidados, es decir, cuánto participa el Estado, cuánto participa el mercado y cuánto participa la familia en la provisión de la asistencia, siempre se ha estudiado en términos generales a nivel nacional y no se ha desagregado a nivel regional. Ahora, con la crisis económica, empiezan a estar en auge estos estudios porque se ve con muchísima claridad que las políticas sociales, por ejemplo, no se implantan de manera homogénea en todo el país, sino que en países como España, en donde las competencias en materia de servicios sociales y de políticas públicas en el ámbito de cuidados se encuentran descentralizadas entre los gobiernos autonómicos, pues a veces estos también tienen fuerza y promueven las políticas que consideran acordes a sus prioridades políticas, por supuesto también, pero también al entorno demográfico, económico y social en el que viven, ¿no? No es lo mismo Navarra que Galicia, no es lo mismo Galicia que Murcia, no es lo mismo Navarra que Andalucía, hay muchas diversidades. Hay tantas diversidades que, por ejemplo, y esto voy marcando con unos circulitos porque no es para que veamos toda esa sabana de datos que ni siquiera se ve bien, pero sí para que nos fijemos en algunas cuestiones clave. El 10% de los mayores en España tienen una empleada de hogar, pero esa cifra para cuidados, ¿no? Pero esa cifra asciende al 20% en el País Vasco, por ejemplo, el doble, ¿no? O en La Rioja es del 17,3%. Después, por ejemplo, la cobertura de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, es decir, los usuarios de prestaciones económicas de la ley de dependencia, es como media el 18% de las personas dependientes en España, pero esa cifra llega al 30% en Andalucía, o
descienda al 3,5% en Madrid. Hay comunidades autónomas en las que prácticamente no se ha desarrollado esta prestación económica, como puede ser en Madrid o en la Comunidad Valenciana, en primer lugar por oposición al planteamiento de la ley, sobre todo en algunas regiones en las que gobernaba el Partido Popular, ¿no? Se ha utilizado como una prioridad política pues no fomentar este tipo de prestaciones, entre otras causas, ¿no? Pero ella ha sido una de ellas, ¿no? Entonces, cuando estudiamos la privatización de los cuidados en España, pues también hay que tener en cuenta estas diversidades, ¿no? O, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, se ha potenciado mucho más la cobertura de los servicios sociales. El servicio de ayuda a domicilio tiene una cobertura en Madrid del 48,7%, cuando en Galicia esta cifra es del 7,4% de personas mayores. O sea, hay unas diversidades tan grandes que hace que tengamos unas respuestas hacia las necesidades del cuidado en los hogares muy diversas en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Y este proyecto que estamos planteando y que hoy también sirve un poco para presentar, es lo que estamos intentando dilucidar. ¿Esto pasa solamente en España? No. Esta situación pasa en prácticamente todos los países de Europa del Sur, es decir, el modelo migratorio acelerado de los últimos años y en el caso español bastante feminizado, sobre todo de la corriente migratoria procedente de América Latina, está relacionado con los servicios de cuidados a domicilio, no profesionales, con el servicio doméstico. ¿Qué pasa en otros países? Pues que en otros países se contratan a cuidadores, pero en los organismos públicos, ¿no? También tenemos los datos, que antes me lo pasé la diapositiva, también tenemos los datos. Vemos algunos países de la Unión Europea y vemos que hay personas extranjeras trabajando en el servicio doméstico es el 14,9% en España, pero vemos que en Suecia esto es prácticamente insignificante, ya no se recogen prácticamente los datos, ¿no? O en los Países Bajos o en Alemania. En cambio, en salud y servicios sociales, en el ámbito profesionalizado, sí trabajan más en Suecia, ¿no? Personas inmigrantes, el 19,3%, o en los Países Bajos el 16,4%, en cambio en España el 5,0%. Vemos que hay distintos contextos, ¿no?, de privatización de los cuidados, por llamarlo de alguna manera, y de inserción de la población inmigrante en cada uno de estos ámbitos. Y esto ha sido tan relevante para las ciencias sociales que en los últimos años ha aparecido todo un campo científico que aúna estas experiencias, ¿no? Cómo existen diferentes lugares de provisión de cuidados y diferentes inserciones de la población inmigrante. Es más, se ha convertido en una de las actividades que resiste la crisis económica en la Unión Europea, ¿no? Que todavía gana efectivos en trabajadores, ¿no? El ámbito de la salud y de los servicios sociales y también el servicio doméstico, con lo cual no es tan baladí. El servicio doméstico cuenta para las cuentas nacionales y cuenta como actividad económica, lo que pasa que siempre se ha invisibilizado y ni siquiera se concibe como una actividad incluso remunerada, ¿no? Bueno, pues una vez que vemos que coexisten diferentes formas de organización de los cuidados en España, en cada una de las comunidades autónomas, intentamos averiguar una serie de cosas con este proyecto que más o menos son esas preguntas a las que hemos podido responder hasta el momento, ¿no? Como forma preliminar, ¿no? Como resultados. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Bueno, el proyecto creo que no lleva ni un año de vigencia, con lo cual esto ya es trabajo anterior que llevamos realizando también, no como un equipo tan configurado como ahora, pero que desde el año 2009 nos conocemos y participando en diversos proyectos, redes, etcétera, ¿no? Bueno, pues nos hemos preguntado, por ejemplo, si los cambios que ha introducido la LAPAD ha variado el papel que ejerce el mercado y el Estado en los cuidados, en la participación de los cuidados. ¿Por qué? Porque en algunos contextos sí se ha incrementado mucho la participación del Estado, entendido como prestación económica, por ejemplo, para las familias, y en otros no. En otros se ha tendido más a la privatización y en otras pues no, se ha tendido más hacia el familismo, ¿no? Se pueden encontrar diferentes modelos de asistencia que se puedan clasificar a nivel de comunidad autónoma. Pues consideramos que en principio parece que sí en el caso de España, aunque últimamente este tema ya está surgiendo también en otros países como Italia y algunos textos no reconocen del todo esa diversidad en otros países. ¿Por qué? Porque las autonomías no tienen tanta fuerza en muchos casos para promocionar políticas independientes a las que se marcan a nivel general. Pero todavía hace falta profundizar más, ¿eh? Eso es una conclusión un poco general.
Se puede decir que emergen sus sistemas subnacionales de cuidados y qué factores definen estas variedades asistenciales, ¿no? Digamos que estos son como las preguntas básicas que nos hemos marcado en el proyecto. Bueno, esto es una cosa muy aburrida que yo he puesto y que si da tiempo pues os la explico. Es un análisis de correspondencias en donde se vea que realmente hay comunidades muy parecidas sobre la provisión de cuidados en un mapa, ¿no? Y otras que son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son muy distintas? Pues Madrid y Andalucía. ¿Por qué? Porque en Madrid se apunta mucho hacia el servicio de ayuda a domicilio, igual que en Extremadura, mientras que en Andalucía el servicio de ayuda a domicilio prácticamente es inexistente, ¿no? O sea, quiero decir, que se viese en el mapa que hay una correlación estadística fiable y no que tuvieseis que hacer una fuerza de fe y creer lo que yo os digo, aunque a veces esto parece un poco de chino también, así que también hacemos fe al SPSS y a sus resultados, porque en el fondo, pues tampoco... Bueno... aquí que represento, bueno, los modelos que creo que podemos diferenciar en España, que todavía está por hacer el trabajo cualitativo para ver si realmente podemos definir esos modelos de comunidades autónomas con unas provisiones de cuidado diferenciadas, pero en principio los datos apuntan a que existen seis modelos distintos de provisión de asistencia, ¿no? Un modelo que yo denomino como, bueno, todos son familistas, o sea, la familia es lo más importante, no perdamos de vista ese asunto, porque si no yo hablo de la privatización y parece que todo el mundo tiene una empleada de hogar y ojalá, ¿no? Que ¿no? Todo el mundo desea llegar a casa y verlo todo recogido y todo ordenado y eso nunca sucede, ¿no? O sea, que no perdamos de vista de que casi el 90% de la población no tenemos servicio doméstico, ¿no? Pero bueno, aparte de eso podemos diferenciar, por ejemplo, un modelo absoluto en Canarias y en Galicia. ¿Eso qué significa? Pues eso significa comunidades autónomas en donde prácticamente, a pesar de que en los últimos años se ha desarrollado mucho los servicios sociales y las prestaciones económicas de la ALAPAZ, todavía hay regiones pues que no avanzan en este proceso de fomento de la cobertura de las prestaciones sociales a domicilio. Y entre ellas están Canarias y Galicia, están a la cola, digamos, de cobertura en servicios sociales de ayuda a personas dependientes, ¿no? Como vemos, la cobertura de la prestación económica en Canarias es tan solo del 6,6%, la media nacional está en el 18%, en Galicia es un poquito más, el 13,3%. Pero la cobertura del servicio de ayuda a domicilio, el índice que marca, bueno, no he explicado la metodología, tenía que haberlo hecho, el índice de servicio de ayuda a domicilio está construido según cuántos usuarios atiende esa comunidad autónoma y con qué intensidad, cuántas horas a la semana les dedica, porque hay comunidades autónomas que ofrecen poca cobertura pero mucha intensidad y viceversa. Entonces se construyó un índice teniendo en cuenta las dos situaciones. Bueno, pues Canarias y Galicia todavía se encuentran un poco a la cola de las prestaciones económicas y del servicio de ayuda a domicilio, y además la cobertura de la privatización en empleados de hogar es todavía mínima, es muy pequeña. Después tenemos el modelo doméstico no subvencionado, que hace referencia a aquellas comunidades autónomas en las que existe una cierta privatización de los cuidados, es decir, esto está por encima de la media, por encima del 10%, hay un incipiente desarrollo del mercado privado de asistencia en torno al servicio doméstico, fundamentalmente, pero sin embargo esto se hace sin ninguna ayuda pública. Sin tener, al igual que en el caso de Galicia y de Canarias, sin tener unas prestaciones sociales elevadas. Solo que en Galicia y en Canarias tampoco se ha desarrollado esta privatización y aquí sí. Es la diferencia fundamental entre uno y otro modelo. ¿Por qué? Pues a eso vamos a los siguientes años del proyecto. No vamos a hacer el análisis cualitativo para ver exactamente qué es lo que ha pasado. Porque cuando se ponen variables como la participación de las mujeres al mercado laboral, el modelo no mejora, porque a veces es algo transversal, hay fenómenos que son transversales en todas las comunidades y estadísticamente no se pueden contabilizar. Vamos a ver con más profundidad cuáles son esos factores, ¿no? Después, tenemos el modelo familista subvencionado. ¿Esto qué significa? Pues comunidades autónomas en las que el cuidado familiar tiene las puntuaciones prácticamente más altas que hay del Estado, pero sin embargo la cobertura de la prestación económica también es muy elevada. ¿Cuáles son las repercusiones en este caso de la ley de dependencia? Pues que las altas subvenciones que se estaban concediendo a través de la PCED están repercutiendo en que sea la familia la que cuide, ¿no? Porque son para cuidados en el entorno familiar. En cambio,
poco fomento ha habido de la privatización de la asistencia. Fijémonos que Cantabria, por ejemplo, presenta el nivel más elevado en el índice de cuidado familiar y también presenta el porcentaje más elevado de personas mayores con una prestación económica, ¿no? Es decir, que en muchos casos fomenta que sea la familia quien se sigue encargando de los cuidados, porque es una prestación económica precisamente para compensar el cuidado familiar. Tenemos el modelo doméstico subvencionado, y aquí se encuentran, o yo encasillado, a Navarra y a Murcia. Son comunidades autónomas en donde la cobertura de la prestación económica para cuidados a domicilio es muy elevada, es bastante elevada, pero además convive con una importante privatización de los cuidados en torno al servicio doméstico. Cuando yo hice mi trabajo de campo en Navarra de hace años, ya se estaba observando, y que después volví cuando se implantó la ley de dependencia para ver cómo se estaba produciendo en el caso de la comunidad foral, ya se observa, incluso las personas que gestionaban la ley de dependencia te decían, no, es que muchas familias utilizan estos recursos, esta compensación, este salario, para contratar a una cuidadora inmigrante en situación irregular, ¿no? O sea, que se estaba fomentando y ellos lo sabían. ¿Qué es lo pernicioso de esta situación? Pues lo pernicioso de esta situación es que mientras en otros países europeos ha salido a la luz pública y es un debate público el hecho de que se esté contratando a personas en situación irregular, en muchos casos fomentado a través de estas prestaciones económicas, e incluso se ha penalizado, incluso hay ministros que han dimitido de su condición de ministro por tener a cuidadoras irregulares cuidando a sus padres, como en el caso de Austria, que tuvo que dimitir el ministro de Asuntos Exteriores, y a partir de ahí se enlazaron las políticas públicas de cuidados de larga duración con las políticas migratorias, que en España todavía no sucede. Pues aquí todavía se invisibiliza esa figura, porque si cuando se redactó la ley de dependencia se sabía que eso funcionaba, porque eso es anterior a la ley de dependencia, y no se hizo nada, ni se ha visibilizado, es como la figura más silenciada de la ley. En ningún momento se reconoce que las estrategias familiares en España pasan por la privatización de los cuidados en el empleo doméstico, y todavía pues no se ha reconocido ese debate, ¿no? Y eso un poco es lo que pasaba en Navarra y en Murcia. Después tenemos un modelo que yo he denominado como más profesional, porque le da más importancia a los servicios sociales o al fomento de los servicios sociales más que a las prestaciones económicas. Como veis, me voy fijando en un dato para no entrar profundamente en revisar todas las situaciones, ¿no? Como veis, todavía aquí es muy pequeña. En el caso de Madrid había una oposición muy fuerte de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para la implantación de la ley de dependencia y de las prestaciones económicas, ¿no? Y por último tenemos el mejor de todos los modelos que podemos considerar en España, porque es el que permite equilibrar mejor los cuidados familiares, los cuidados profesionales y los cuidados privados, que son los casos del País Vasco y de La Rioja. Y aquí vemos con gran firmeza cómo hay una red sólida de servicios sociales. Son los que presentan coberturas muy amplias en los servicios de ayuda a domicilio, y además las coberturas de las prestaciones económicas también son bastante amplias, y en contra de lo que pudiésemos pensar, eso ha fomentado la privatización de los cuidados a domicilio, porque presentan los mayores porcentajes de contratación de empleadas de hogar. Entonces, en contra de lo que la literatura científica en los regímenes nacionales sobre cuidados, que dice que realmente la privatización aparece en aquellos países en los que no hay una sólida red de servicios sociales, eso es cierto, pero cuando se miran las situaciones a nivel regional también se ve que en aquellas regiones en donde hay más cohesión social, en donde la riqueza es mayor, en donde los servicios sociales también son muy amplios, da igual, eso no inhibe la privatización de los cuidados, sino que incluso se fomenta, ¿no? Es decir, existe una convivencia muy fuerte entre los cuidados prestados por los servicios públicos y los cuidados privados. Y ese es un modelo en el que a lo mejor pues también convergen otras comunidades autónomas, o a lo mejor es algo específico del País Vasco y de La Rioja, que es algo que también queremos ver en el proyecto que estamos llevando a cabo y que se tendrá que corroborar con análisis más cualitativo, ¿no? Por ahora, ¿qué es lo que sabemos? Pues esos 4 puntos es lo que sabemos hasta ahora, que es muy poquito, pero es lo que hemos podido avanzar también para redactar el proyecto en sí. ¿Qué es lo que sabemos? Que hay una distribución muy desigual de las provisiones de cuidado en cuanto al Estado y el mercado privado en la provisión de la asistencia en los hogares, sobre todo en el caso de las personas mayores. En segundo lugar, sabemos que las políticas públicas de cuidados que se han potenciado hasta el momento
no tienen las mismas tendencias en todas las comunidades autónomas. Puede haber comunidades autónomas en donde amplios niveles de prestaciones económicas convivan con alto familismo y otras comunidades autónomas en las que, al contrario, altos niveles de prestaciones económicas conviven con una privatización muy elevada. ¿Qué es lo que está pasando en unas y otras? Pues habrá que mirar el entorno social, económico, demográfico y migratorio que existe en cada una de ellas para ver cuáles son los factores que influyen, ¿no? O qué hace que una prestación económica revierta en mucho cuidado familiar y en otros casos revierta en más privatización, como era el caso de Navarra que comentábamos anteriormente, ¿no? Después, ¿qué es lo que más sabemos? Que las políticas públicas, que los gobiernos autonómicos tienen fuerza como para promover criterios en las políticas públicas que se diferencian de los estándares que se han marcado a nivel nacional. Y eso también es importante, porque si no sabemos eso, difícilmente podemos hacer análisis del caso, ¿no? Tenemos que saber que hay una ley de dependencia general en todo el Estado, pero que no se distribuye por igual entre todas las comunidades autónomas, prioridades políticas por un caso, en otros casos pues factores sociales y económicos asociados a cada región que han potenciado más unos recursos que otros, y eso tiene indudable consecuencias sobre la gestión de los cuidados en los hogares. Y después, en último lugar, y ya termino para estos 5 minutos que me he comido un poquito más del tema, ya termino. Lo que sí sabemos es que en las regiones que más se suaviza el papel de la familia no coinciden en aquellas en las que los servicios sociales tienen una mayor capacidad, porque los servicios sociales tienen una mayor capacidad en Madrid y Extremadura, por ejemplo, pero esas no son las comunidades autónomas que menos participación de la familia tienen en la asistencia, sino que el modelo más desfamiliarizador se encuentra en aquellas comunidades autónomas que tienen modelos equilibrados en cuanto al mercado privado y a los servicios sociales públicos, ¿no? El más desfamiliarizador se produce en aquellos contextos en donde tienes opciones del mercado privado para comprar cuidados, en donde tienes opciones públicas, es decir, en donde puedes elegir entre o combinar diferentes sistemas. Es decir, los servicios sociales, tal y como están concebidos en España, que solamente son unas cuantas horas al día, pues todavía no revierten en familismo, ¿no? En una desfamiliarización. Y bueno, ahí estamos, intentando indagar estas cosas y dispuestos a debatirlas con vosotros a lo largo de la tarde. Así que dejo pasar al siguiente compañero.